Hey, ¿qué onda, gente? Bienvenidos a su pedacito de historia. Hoy estamos con don Sergio Sigfrido Fuentes, mejor conocido como Carrizo Trueno, quien es pintor, escritor, historiador, narrador y artista plástico. En esta ocasión platicamos acerca de las características de la cultura mazateca. Espero y les guste y lo disfruten. Lo que le quería comentar era sobre los pueblos de acá. O sea, no un solo pueblo, sino en general. Sí, sí, Cómo, de la cómo, región Mazateca. ajá, cómo era más o menos su forma de vivir, a lo mejor sus tradiciones, sus costumbres, su economía, y todo eso, pero eso es como, quisiera hablar como en tres tiempos, cuánto le digo eso, antes de la conquista, durante la conquista y después de la conquista, porque son tiempos muy Los diferentes. prehispánicos, ¿no? Ajá, Ujú. pero se podría decir que en estos pueblos no hay muchos registros de algo Ah, prehispánico, no, no como, existe. como tal no hay, sino que lo que yo estaba pensando la otra vez era de que aquí en estos pueblos eran más como aldeas establecidas, Sí, la nación Mazateca una nación, era una ajá, nación y se componía de pequeñas aldeas, de ajá, pequeños núcleos, de como pequeños, señorío se podría decir, señoríos, ¿no? ajá, Sí, pero realmente, porque la historia existe, ¿no? Pero la historia es una historia, escrita, de acuerdo a sus intereses de los que escribieron, ¿no? ajá, Porque casi sí, la historia se escribió cuando llegaron los españoles. ajá, sí, exactamente, Y antes sí había historia, pero la historia era a través de la tradición oral ajá, y de los códices que los manejaron mucho los mayas, los zapotecas, los zapotecas y los mexicas, los mexicas, nada más. ajá. Porque aquí no hubo Una un archivo, civilización como tal, ¿no? Sí, sí hubo civilización, ¿no? Pero Ajá, no hubo un archivo, no guardaron su archivo ellos, siempre era era, oral. era oral nada más. Sí, de generación en Ajá. generación, En la época prehispánica, ¿no? conocimiento empírico. Ujú. Ajá. Y ya estamos grabando, ¿sí, no? Sí, Bueno, eso era, y es lo que entiendo, es eso, de acuerdo, porque siempre nos basamos ¿cómo podríamos decir? Primeramente en la escuela tienes una base, ¿no? Te enseñan la historia, ajá, de acuerdo a lo que dicen los libros, de acuerdo como pero dicen la los libros. historia oral lo traes tú de por sí, ¿no? En tus genes lo traes, esa historia Ajá, lo traes sí, ahí, otra cosa es que no sale, porque sí, no se manifiesta, porque nadie nos dice, ¿no? Pero la ajá, historia lo tenemos, cada quien tiene su historia, sí, sí, como de acuerdo. ayer estaba viendo un video sobre Ujú, un historiador que estaba contando la historia de los afros, que antes, durante la conquista, llegaron muchos afros, mucha gente negra, ujú. que venían de esclavos de Europa, y los europeos los iban a recoger a África y los traían acá. Y dicen que eran demasiados millones de afros, pero ahorita actualmente los afros viven en unos pueblos de Oaxaca, de Guerrero, Guerrero todos esos y lugares, Veracruz. sí. Sí, y los demás dónde se fueron, dicen. O sea, no dónde están los demás que según eran muchos, pues los tenemos acá, Sí, sí, los tenemos acá muchos en se la murieron, sangre, muchos, pero extraen nuestra sangre, también tenemos afro, sangre africano, ¿no? ajá, africano. Este, estamos mezclados, ¿no? Somos de Somos hecho una, una raza de varios, somos mestizos, ¿no? somos Pero sí, mestizos, sí. ajá, Bueno, en esa época prehispánica yo lo que entiendo es que de acuerdo a tu memoria colectiva que tienes en la sangre, en ajá, tus genes, y pienso que en esa época la gente de acá esto era como la región mazateca, como así lo conocieron, ajá, era una nación grande, donde, enorme, donde vivía varios núcleos de señoríos, de señoríos o de aldeas, ¿no? ajá. Pero porque después de los aztecas, cuando los aztecas llegaron acá los que reinaron, a los que impusieron Fueron los mexicas, ¿no? los mexicas impusieron su forma de ser, por eso se llama aquí en este pueblo se llama el Xochitlán. El Xochitlán. Allá en San Pedro se llama este, O Copetatillo. Copetatillo. Ajá. Tiene una forma Un de significado náhuatl hasta significado, un significado. El Copetatillo es como, pues eso es náhuatl, ¿no? O Copetate, ¿no? o Sí, es ajá, náhuatl. o Copetato le dicen Y, aquí. y acá tal vez esa gente cuando llegaron acá en ese pueblo de San Pedro vieron que aquí había ese tipo, Ese había ese tipo de tipo plantas. de planta y le ponían según las características de los pueblos, ¿no? Ah, los mexicas Sí, hacían por eso. ejemplo acá en los Xochitlán por la flor de elote, ¿no? Que Una flor existía de... acá. Y así impusieron ellos en esa época, ¿no? Ajá. Prehispánica. Pero a nuestra gente como tal, como una civilización,
que de por sí estaban avanzados, ¿no? Ajá, No se interesaron mucho en la cuestión de formar un archivo, de formar una memoria ya escrita, ¿no? colectiva. Porque no era necesario, ¿no? Según Ajá, decían. sí. Aquí era muy potente, ¿no? Esta nación mazateca era muy potente, hablando allá chamánicamente. Ajá, sí. Ellos podían destruir un pueblo simplemente con hacer una mano, un chamán, una persona con lo Conociera. que manejaba el universo, ¿no? Ah, su madre. Y se le temía mucho a este pueblo, por eso nadie se metía con ellos. Aquí no eran tan bélicos como otros pueblos, como los zapotecas, los mijes o otros, los mismos aztecas. A los Mijes Sí, aquí eran gentes que manejaban más allá, manejaban el cosmos, manejaban la cuestión Sí, de la mente. muchos viejitos de por acá dicen, a esta hora sale tal estrella, y Ujú. ya saben como posiciones Sí. de las Y estrellas. entonces esta gente manejaban ese tipo de combate. Por cierto, yo entiendo así, ¿no? Porque no vienen los libros, ¿no? Ajá, Que en esa época, tal vez emperadores o los jefes mexicas, los ajá. tlatoanis Ajá, mexicas, los que eran Tlatoanis. los tlatoanis, venían acá, mandaban a traer acá gentes, chamanes o curanderos, gente de conocimiento poderosos, como médicos de cabecera, de ahí para ellos, ¿no? Ajá, Sí, que sí. son los que pronosticaban las cosas, médicos mazatecos, pues, ¿no? Ajá, sí. Sí, o Son gente, muy sabios. o sabios mazatecos, ¿no? Ajá, Porque ahí se lo sabía, pues, pero eran más poderosos acá, ¿no? Así se conocían en esa época. Yo ya lo que entiendo, ¿no? sí. ¿Por qué era tan poderoso acá? Porque ellos llegaron, pero llegaron ¿cómo diré? Con armas, con muchas cosas acá, llegaron A invadir, a invadir a acá. querer Y invadir. aquí no había tanto eso, ¿no? Ajá, Era otra la situación. Que había el pueblo, era el pueblo, pero la gente que de conocimiento eran otros, ajá. que tenían Los sabios. el poder de manejar el universo, ¿no? Ah, Ujú. sí, Sí. sí, sí. Eso es Es la cuestión cósmica, se podría en decir. cuanto prehispánico, ¿no? Ajá, prehispánico. Ujú. Y durante la conquista, Bueno, la conquista y llegaron los españoles. pero pues no llegaron directamente acá, se No, podría decir. no, llegaron los españoles en Mesoamérica, ¿no? Ajá, en Mesoamérica, Aparecieron en en 1500, Yaxchilán se llaman, según los aztecas le decían Yaxchilán, aquí, toda esta parte de Mesoamérica, ¿no? Ajá, Según los aztecas, ¿no? Según los mexicas que digan. Pero llegaron los españoles, ajá. creo que primero llegaron a Veracruz, ahí se Ahí instalaron, desembarcaron ahí se marcaron, y de ahí se vinieron al centro de México, a pero Tenochtitlan. obviamente pasaron los pueblos en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, aquí era una vía, venía de Veracruz, pasaban por Tuxtepec, por Córdoba, todos esos lugares, y aquí era la vía que llegaba hasta Teotitlán, Tehuacán, Ajá, y finalmente llegaban a México. Y había otra vía que era de Córdoba, que venía de allá de la Sierra Negra, para allá por Puebla, y pasaba por Tehuacán, y pasaba y llegaba. Eran dos vías. Y existen pues leyendas que así, pues, que esos hombres pasaron por estos rumbos, ¿no? ajá. Y cuando vieron acá, pues aquí no, esa gente buscaban oro, no buscaban otra cosa, ¿no? Sí, Donde había oro, traían esa mente de el oro, imperialistas. el oro, pues, ¿no? Ajá, Entonces llegaron y en México que había mucho oro, pues fueron directamente con los mexicas, ¿no? ajá. Y en esa época, según la historia, que estaba en los mexicas, reprimían a los pueblos Ajá, circunvecinos, sí, ¿no? sí. Entonces, Hasta todos estaban en contra, con gusto salieron a los españoles. todos en contra, supuestamente. Pero no creo que hubiera habido eso, porque sí eran cabrones los mexicas, pero no creo que los pueblos no eran tan traicioneros como ahora. Simplemente fueron sometidos los pueblos para que para que colaboraran con los españoles, lo que yo pienso, ¿no? Ajá, Es como nos hace ahorita en los partidos políticos, para que te ajá. vayas, tú estás en un partido, tú eres cierto partido por decir, ¿no? Que Ajá. no somos muy adeptos a eso, ¿no? Pero alguien te dice, ¿sabes qué? Aquí hay una despensa grande, vete", y te vas ahí, ¿no? Si no te La vas gente, ahí no, donde te dan más. tú no haces, pero la gente hace así. Y ellos no hacían eso. No hacían eso, no decían, no voy a ir a donde mejor, en el mejor postor, no, nunca hacían eso. Ellos eran derechos la gente en esa época, ¿no? Entonces yo pienso que fueron sometidos, a lo mejor lo manipulaban de alguna manera, ¿no? Reprimiendo a sus familiares para que estuvieras en contra, al lado de ellos, ¿no? Al lado de ellos. Sí, ¿no? Ajá. Sí. Eso fue durante la conquista, pero La conquista, ¿no? Y así fue, ¿no? Se estableció la conquista, establecieron las colonias, impusieron la religión católica, catequizaron a la gente, pero con la espada acá y el libro de la Biblia acá, ¿no? Diciendo, tú vas a leer la Biblia y si no, pues aquí te chingas, ¿no? ajá, aquí mueres. Yo soy el que mando porque yo soy el espada en el español y los frailes acá con la Biblia. Los O sea que jesuitas, eran dos aliados los frailes
Ajá. la condición de la creencia católica, la creencia de El Dios, cristianismo y la espada del español se unieron para reprimir al al indígena. indígena, ¿no? Y así solamente le metieron la religión católica, ¿no? Cuando no era Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Escondieron sus dioses, sus ídolos, todos los indígenas, Ajá. y lo fusionaron con lo católico. Por eso Ajá. decimos ahorita que es día de tal día que va relacionado a una fiesta autóctona, pues. Ajá, Sí. Ujú, eso estábamos viendo ayer con mi primo, estábamos ujú, pensando, ayer fue el día de la Santa Cruz ujú. Por eso va y relacionado a algo, va pues, a un relacionado. ritual, pues. Y fíjese que en San Pedro hay un cerro que se le conoce como el Cerro de la Botella. Ujú, Pero ese cerro yo pienso que a lo mejor nunca fue otra cosa, porque ahí la leyenda cuenta que ahí encontraron una botella, que en la punta de ese cerro estaba un cuidador de chivos y que oyó a la botella llorar y que él se acercó y ujú. que habló con la botella y le dijo que lo llevara a la iglesia y que le hicieran una misa. Entonces yo pienso que eso nada más fue como una histeria contada por los conquistadores. En realidad, a lo mejor la gente iba antes a adorar ese cerro que estaba allá y solo pusieron este día para festejar ese cerro. Pero se fusionaron completamente. Claro, ujú, Sí, así, sí, se sí, fusionaron sí. completamente. Eso es lo que relaciona pues a la época, esta época que sucedieron muchas cosas, ¿no? La época de la conquista, ¿no? Después de Ajá. la colonia. Pues la colonia sabemos que hubo una mezcla de sangre, como decíamos hace rato, hubo la mezcla de sangre entre nosotros y los Ajá. negros y los blancos y Y surgió el, el el mexicano. mestizo, ¿no? Ajá. El mestizo. Actualmente ahorita decimos indígena, pero yo creo que ya no Ya se no debe cabe decir, para decir ya no indígena. cabe esa palabra, Fíjese, de folclore, folclóricamente se usa mucho esa palabra porque es que lo usan como folclore la gente, el gobierno siempre dice el indígena. indígena, pero no existe indígena, simplemente hablamos el mazateco, hablamos alguna lengua, Lengua materna. pero indígena ya como que ya se perdió mucho, ¿no? Eso, ayer estaba, muy bueno, estudié antes, estaba leyendo sobre aquí en todo Mesoamérica, se contaban que eran como 29, 25 millones de habitantes cuando llegaron los españoles. Pero con eso de la conquista, no fue tanto la violencia que sometieron a los pueblos, acabaron con todos los indígenas por medio de las bacterias. Llegó la viruela, mató a Sí, millones, a así es, millones de indígenas, a millones. Ahí acabó con el 97% de la población indígena, nada más sobraba como 1,5 millones. así Y es, ese 1,5 millones, pues se fue mezclando con los afros, con los españoles y salimos nosotros los mestizos. así es, sí, Eso fue, sí. eso, otra cosa antes de la conquista, lo que también me interesaría saber, desde su punto de vista, de usted, ¿cuál era como una base política aquí en los pueblos antes? ¿Cómo era su forma Pero de ¿en qué, gobernar? en la época de la conquista? No, antes de se Ah, podría en la decir época que, prehispánica, ajá, más o menos, anterior a la para conquista. después saltar después de la conquista, ¿cómo se fusionó esto con la conquista? Yo pienso que la cuestión de la cuestión política, a lo mejor cada nación, por ejemplo, la Mazateca se manejaba la política como tal, ¿no? Ahí nombraban siempre sus dirigentes de acuerdo a sus caracteres, de acuerdo a su currículum, podemos decir, ¿no? Ajá, A su forma de cómo fue, ¿no? ajá, Hasta como ahorita, porque existen todavía pruebas, por ejemplo, antes los usos y costumbres, cuando todavía no entraban los partidos acá, nomás en este pueblo, en todos los pueblos de acá, ajá, tal vez también allá en San Pedro, se nombraba por usos y costumbres la gente, sí, se nombraba de acuerdo a lo que sabía, los conocimientos que tenía la persona, todos los conocimientos prácticos, teóricos, como tú quieras, y el respeto que él te sabía tener a nosotros, y el respeto que él manejaba, ¿no? ajá, Este, Era una persona de conocimiento, pues. No, sí, no, no era nada más. Se nombraba a esa persona de acuerdo a lo que él era, ¿no? ajá, Sus conocimientos y cómo trataba a la gente, ¿no? Y sabía la forma de organizar también, ¿no? Y eso se sí, va conociendo a través de los trabajos colectivos, ¿no? En la construcción de una casa o en la formación nombrar cuando hay un problema, ¿no? Luego ajá, organizar, se veía esa persona, ¿no? soy esa Y persona así lo conocían, pero era la gente grande. Así era la política. Acá no había tal política como que se maneja actualmente, ahorita, que una ajá, corriente, ¿no? Era política de inteligencia, sí, era de una alta conocimiento, política, ¿no? Y en todos los pueblos así era, ¿no?
en los aztecas, en los mexicas, en los mayas, en todos los lados, en los zapotecos, se manejaba así, se manejaba por lo que sabía la persona, por lo que era la persona, no, Ajá. no porque unos le caían bien porque estaba gordo o porque le iba a dar algo, nada de eso, simplemente porque era por su personalidad y su conocimiento, ¿no? Sí, Y claro. su forma de ser, su vibra, ¿no? Cómo Ajá. trataba a la gente. Sí, Esa era la política que sí, se llamaba, era una alta, buena cuestión de, una política de entendimiento, de inteligencia, ¿no? No era inteligente. una política corriente como la que se maneja ahorita. No, Ujú. sí, sí, eso igual Sí, no, porque no existía eso, pues no existía eso de de decir, tal "No, como vete política. por acá y te doy tal, no, no, o te va a ir bien, no, no, no existía eso, ¿no? Antes era diferente. La gente lo nombraba porque esa persona era el respeto y tenía el conocimiento. Sí, Es que una persona, un dirigente en esa época tenía que saber una gama de conocimientos. Tenía que saber desde el conocimiento sobre el universo, las estrellas, el conocimiento de la siembra, de la luna, cómo trabajar con la siembra, todo eso, ¿no? El sol, sí, eh, este, el conocimiento de la construcción de las casas, cómo hay que organizar y cómo hay que hacer una casa, qué es lo que lleva y cómo se organiza, ¿no? La ayuda mutua, ajá, este, en la medicina tradicional también conocer un poco, ¿no? sí, sí, claro, La herbolaria, ¿no? herbolaria. La ingeniería, ¿no? Que es construcción de casa, ¿no? Este, el verbo, güey, de saber ser Expresarte, buen orador, ¿no? ajá. Eso era la filosofía mazateca. Esa era Eso era los conocimientos de un mazateco, de un dirigente mazateco. Por eso lo nombraban. Y muchas veces lo hacían. Se dice que acá lo hacían porque yo tuve antepasado que sabían, ¿no? Que me contaron que aquí se hacían por medio de lo que hicimos hace rato, por medio lo que la persona sabía, ¿cómo podríamos decir? conocimientos. Sus conocimientos. Pero muchas veces en otros pueblos podría ser por familia, ¿no? Por la herencia, ¿no? Ajá, por Porque herencia, descendía de un rey o porque descendía de una persona importante, importante, tal vez, pero aquí no, aquí era más bien por la con el cuestión de conocimiento. inteligencia, la cuestión Era de... como el destacaba más, el que sabía más. Sí, exactamente, el que conocía pues todo esto, ¿no? La, Ajá. la ley del universo, ¿no? De todo eso. Sí, también me llama mucho la atención que después de, bueno, durante la conquista, eso es lo que usted dice que, la forma de creer, sino que esto ya se combinó con lo español, con eso de los cabildos, con eso, esa costumbre del bastón en mano es muy europeo, muy español. Ah, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Ya Sí, ahora del bastón de mando el bastón de mando. ya lo Combinaron. folclorizaron, ya lo oficializaron, ¿no? Antes no era así el bastón de mando. Supuestamente lo que yo sé, el bastón de mando era la persona se le entregaba de conocimiento, como ya decimos ahorita. Si Ajá, tenía todo ese conocimiento sobre la comunidad, sobre su vivencia en la comunidad y sobre su proceso histórico, todo eso, la historia de la comunidad, por decir, ajá. su origen, se le entregaba el bastón de mando que llevaba, un bastón de mando llevaba un animal. Ah, Era un bastón elaborado por un chamán. mucho. Y ese chamán se lo entregaba. El chamán y el consejo de ancianos le entregaban a esa persona el bastón de mando. Ajá. Pero entre la gente, entre mucha gente. No para que cumpliera el cargo. O porque. Y el animal se le asignaba. No, era un animal disecado que significaba el nahual de aquella persona. Ah, ya. ¿No? Cuando se nombraba un dirigente se entregaba ese bastón y si no, antes de todo el tiempo se le entregaba un bastón de mando a la persona de conocimientos, aunque no tuviera Un un cargo. cargo. Por ejemplo, a ti, si habías colaborado mucho con la comunidad y eras una persona de conocimiento, tenías conocimiento y recurrían a ti cualquier cosa de una filosofía, un conocimiento que necesitaba el pueblo, Ajá. o tú das la respuesta, O un consejo, se puede decir. y el consejo, y Ajá. el consejo indígena, el consejo de ancianos que existía de por sí, eran mucha gente, todo el pueblo, Sí. se ponían de acuerdo y entregaban un bastón de mando a esa persona, a ti por sí, ¿no? Ajá. Porque lo merecías, ¿no? Porque Y ese te identificaba. te identificaba como una persona mayor, una persona de categoría, ¿no? Una Sí, persona importante. en ese importante sobre todo, Ajá. sí. Sí. Eso es como una base política de lo que usted describe. Sí, exactamente, ajá. Este, y pues esto de las tradiciones, pues es como muy común. Las tradiciones es una fusión. Es una fusión. Es una fusión que a través de la conquista se hicieron tradiciones. Ajá. Porque la tradición no había antes las tradiciones. En la época prehispánica no se llamaban tradiciones. Más acá. Eran costumbres, eran cosas reales que existían, ¿no? Ah, Se sí, hacían eso claro. porque eran muy necesarios. Pero las tradiciones
La palabra tradición es una palabra, es un término europeo. Ajá. En la mexica no, o en los antiguos, No conocían eso, no ¿qué se era conocía tradición? eso. Entonces, tradiciones vinieron a través de la fusión de cierta, por ejemplo, la tradición de los, de Semana Santa, por decir, ¿no? ¿Por qué se Ah, realiza? sí. ¿Por qué la crucifixión de Cristo, eso? Lo relacionaron con las fiestas que iban relacionadas a la siembra, Ah, sí, a la siembra del maíz, todo eso, ¿no? ajá. Y y se hizo una tradición de la fiesta, ¿no? La fiesta, ajá. Sí, Cada semana se hace una fiestota acá en sí, Elo. sí. Entonces, es una tradición que se formó a través de la conquista. A través de Eso, la semana. todas las tradiciones se formaron, por ejemplo, las fiestas de San Miguel, la fiesta de San Antonio, Pedro de La Santa fiesta Cruz, de Huautla. todas son tradiciones que se formaron aprovechando Aprovechando la situación social, ¿no? reprimían a la gente, ¿no? Ajá, Cómo aprovechando la reprimían. situación social de los nativos, Ujú. aprovecharon de esa forma Ah, claro, sí, las tradiciones, se sí. impusieron más que nada. Impusieron más bien porque, te digo, con la religión como lo impusieron, ¿no? Con la espada, Ajá, pues las tradiciones fueron naciendo poco a poquito, ¿no? fueron Por ejemplo, haciendo. aquí tal vez lo que he estudiado, yo acá lo que he leído, no lo que he leído, sino que lo que he investigado, que tal vez aquí impusieron un santo que era San Antonio, ¿no? Ajá, Y le pusieron el nombre. Y se formó una tradición y se pusieron el nombre de este pueblo, ¿no? Porque sí, era el claro. Xochitlán antes, Los era el Xochitl- Xochitlan, ¿no? los Xochitl- En náhuatl, el Xochitlán. Y le pusieron el Xochitlán, pero San Antonio le adaptaron a San Antonio porque no, porque solamente era la forma de también de inculcar Y la sentirte identificado con un santo. sí, el santo, Ajá, la tradición católica, ¿no? Y sí, así se hizo una tradición hasta ajá, ahora. sí, Y hasta ahora. antes, aquí se llama Guisho, que en nuestro pueblo que es Guisho, que es bajo, Gui, bajo, Ajá, Sho, es el término de varios, varios. es la palabra de varios términos que es Sho, que es polvoso, que es espumoso, o que es tierno, que finalmente se entiende como esponjoso, ¿no? Como Es esponjoso. el lugar bajo el esponjoso acá. Ese creo que es el lugar. Desde ¿Eh? San Pedro se ve muy bonito cuando viene la neblina Ujú, y se sí. acomoda acá en Por San eso, Antonio. así lo catalogaron la gente, pues, de Los acuerdo a las nativos. características de acá. Pero llegaron los mexicas y le pusieron los Xochitlán porque había aquí en los Xochitl, el árbol. Y ya. Y llegaron San Antonio, llegaron Los los españoles españoles, bueno, a lo mejor aquí no llegaron españoles, pero llegaron llegaron los que venían ya, los los chincles, ¿no? jesuitas, los Sí, y le pusieron San padres. Antonio, le adaptaron porque ellos les convenía imponer un santo acá, ¿no? Ajá, sí, Para que entraran a la religión católica. Y sí, así se hizo la tradición, sí, ¿no? sí, claro. Y Mm, después lo mm, termina conformando este periodo de la posrevolución. ujú. Después de la revolución, ya cuando se incorpora el nombre de Don Flores Magón. Bueno, eso es otra, es otra. Esa es otra historia. Eso fue una, por una decisión unánime del pueblo en 1966. Yo estaba en el internado entonces. Ajá, Se hizo toda una fiesta, se adaptó el nombre de Ricardo Flores Magón por honor a él, porque aquí nació y fue un hombre de sabiduría. de conocimiento, ¿no? A eso fue, ¿no? Pero ya fue más real, pues, lo de él, ¿no? Porque no fue una imposición, fue algo más nombre, ¿no? Más inteligente, ¿no? Ajá, Bueno, pero antes era más diferente, San Antonio era imposición, sí, sí. sí, sí. Aquí en la región, fíjese que las tradiciones prehispánicas antes de la conquista, algunas costumbres, tradiciones que queden de esa época y que vivan hoy en la actualidad. Sí Sí, existe mucho, existe el temazcal. el temazcal es una tradición. Es una tradición como tal, ¿no? El temazcal, Ajá, como se debe manejar, sí, que todavía existe, ¿no? Yo me baño temazcal. Es una curación por medio del temazcal. Yo sé eso. Existe el coscomate donde se guarda el la maíz, mazorca. ajá, el La mazorca, mazorca, coscomate. sí, Eso lo usaban acá. Es una tradición prehispánica que ajá. todavía existe. Otra gente pues no lo usa mucho, pues sí. No sé si saber lo usen. Existe No, ya no lo usan mucho. el isco ya no existe, ¿no? Es una tipo de silla que se ocupaba antes, que era de fonote, se le quitaba abajo y se hacía como silla, pues. Ajá, Se usaba mucho. Ya no se usa ahora porque aparecieron las sillas, ¿no? ajá, Sí. sí, claro. Es una vivencia, pues es una forma de que cómo usaban la gente antes los asientos, ¿no? Lo siento, Sí. Y hay mucho. hay Mm, muchas tradiciones. mm. Y luego las tradiciones que ya vienen, estas tradiciones que se dan con el proceso de la conquista, son las que creo que más vivimos en la actualidad, ¿no? Sí, 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 ¿verdad? pues sí, las tradiciones son las que más viven en la actualidad porque es un proceso, pues, Ajá, hubo un proceso histórico y no un proceso un cambio, ¿no? Por ejemplo, el huipil.
El huipil, antes la gente lo usaba, no creo que lo usaban así como tal ahorita, ¿no? Ajá, A lo mejor diferente. Fue también una tradición que fue impuesta, fue también modificándose a través de los conocimientos de la religión católica, ¿no? A lo mejor el Papa en esa época se interesaba mucho en los artesanos de ese tiempo, ¿no? Y el arte del huipil, pues obviamente le echó muchas ganas, ¿no? Y para que se hiciera acá en las regiones, en todos los pueblos, se fortaleciera más el huipil, ¿no? la Y identidad. claro que le cambiaron, ¿no? Por ejemplo, desde acá, pues le tienen acá una franja así, le cambiaron, ¿no? Con el Ajá, tiempo, ¿no? sí, Ya no fue como tal, no sé cómo era antes, no sabemos, ¿no? no sabemos, Sí, no, no hay evidencias. sí. Entonces la tradición quedó del huipil hasta ahorita, ¿no? El otra vez que venimos a visitarlo, me Ujú. quedé mucho con esa historia que nos estaba contando, que no la terminó de contar porque nos fuimos. La del paso por Quetzalcóatl. Ah, bueno, es una historia que existe acá. Aquí, en la época prehispánica, se dice que Quetzalcóatl, vivió, es un dios mítico, ¿no? Mitológico. Vivió Ajá, en Tula, ¿no? Pero es un Quetzalcóatl que vivió allí según que era el hombre de conocimiento que reinaba allí, ¿no? Pero un día lo corrieron de ahí porque tuvo política entre otros dioses y otras personas ahí que ajá, eran potentes y lo corrieron. Pero como era un dios él, se vino, ¿no? Pero allí, sentenció que iba a regresar, ¿no? sí, 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 Por sí, eso cuando regresaron los mexicanos españoles pensaron que eran, los mexicas más bien creyeron que eran Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Pero bueno, este Quetzalcóatl, Ajá, que lo conocían que como Quetzalcóatl allá como en el náhuatl, ¿no? ajá, Su vía fue acá, pasó por este lado, según dicen los viejos, que aquí ajá, pasó. Y se dice que, eso viene acá, que mi abuelo decía, mi tatarabuelo decía que acá en Chilchotla, enfrente, una señal así, un grabado de natural, ajá, que parece una víbora así, sí, abriendo la boca una víbora que mira hacia el oriente. ajá, sí. Entonces dice que ahí es la huella de Quetzalcóatl, Ahí, por ahí ¿no? Eso pasó. nomás dicen ellos, pero yo hice una historia que está en internet ahorita, Ajá, va a salir creo esta semana. sí, ahí me Este, pasas. ¿Cómo se llama? Yeshin se llama, Gishrin. Quetzalcóatl. ¿Y cómo lo podemos encontrar? Bueno, luego te lo digo, cómo se buscó, ¿no? Lo ¿Cómo lo que pasa, buscamos? esta historia, Ajá, Quetzalcóatl, este, dicen que pasó por acá, pero nomás eso dicen ellos. Pero le compuse, lo lo adapté. aumenté y lo adapté de acuerdo a la secuencia, ¿no? Sin Ajá, perder. Según mi cosecha, que Quetzalcóatl se quedó acá en un tiempo y vio que era un lugar de armonía acá porque estaba bonito con la neblina y todo eso, le gustó. Y y aquí vivió mucho tiempo, ¿no? sí. Pero aquí tuvo un enemigo después, porque ya la gente de acá le estaban adorando que Quetzalcóatl era muy bueno, le hacían aprendió mucho la gente, le enseñó la técnica del maíz, muchas cosas le Ah, enseñó, pues, Quetzalcóatl vino a era enseñar. conocimiento. Ajá, Entonces aquí había una deidad, aquí en el cerro del arcoíris, en la montaña, que se llama el señor del arcoíris, sí, me fui. sí, Chicón Resquilla. Ese señor, esa deidad era una deidad que estaba el pueblo de acá a su expensa de él, ¿no? Lo manejaba, pues, porque era el que le daba ayuda, según. Ajá. Pero tuvo envidia de Quetzalcóatl. Y una vez te dijo, no, pues ese Quetzalcóatl nomás llegó porque a mí ya no me hacen caso, ¿no? En esa Yo época, llegué primero, fue según, yo soy el primero, ¿no? Y entonces, le tuvo envidia y lo retó. Le dijo, no, pues vamos a luchar. Y el que gane, pues será el que quede, ¿no? El que sea reconocido. Yo voy a recuperar mi lugar porque yo soy el mero mero, ¿no? Ajá. ¿Y cómo vamos a luchar? No vamos a luchar con arma, ¿no? Con conocimiento, ¿no? Eso dijo que es el Conocimiento. cual, con conocimiento. Y dijo él, no, pues que el que pinte mejor los arcoíris, el que sea el mejor pintor, ese va a quedar. Pintar los arcoíris. Sí. Y una mañana se reunieron y pintaron arcoíris. Pues salió un arcoíris y se pintaron. Y sí, lo pintó ese señor, lo reunió mucha gente y se lo pintó. Y aparecieron arcoíris. Luego llegó que sacó con calma y pintó su arcoíris también. Y esa mañana aparecieron dos arcoíris acá, en esta parte de Inguiso, ¿no? Ajá. Pero finalmente resultó de que al que le fueron, al que más, ¿Y que corrieron? Por decir. el que quedó, era Ajá. Quetzalcóatl porque era el mejor, ¿no? Era el mejor. Pintor de esa época. Y el otro, pues ya no lo quisieron. Y nomás por eso peleó con Quetzalcóatl ya en el cuerpo, ¿no? Y lo agarró y lo aventó a la roca. Y ahí quedó incrustado Quetzalcóatl, como serpiente, ¿no? Ahí quedó su marca de su lucha. Ujú. No quedó el Quetzalcóatl marcado ahí. Sí.
Entonces ya de allí que se fue, se levantó y se fue, pero ahí quedó la marca para siempre, ahí está la marca ahorita, ¿no? Tú cuando vayas a Aquí Chilchota vas a ver la marca de la piedra. Según dicen, es lo que cuentan. lo que cuenta. Pero bueno, ya le doy más detalles, ¿no? Ajá, Sí, sí, sí. claro, sí. Ujú. Ese es lo bonito de la Sí, historia. sí. Esas son, algunas, más bien son de hecho todas las preguntas, pero, ya hablamos de sobre todo los que yo tenía. Sí, de la conquista, ¿no? Sí, sí, y también otra pregunta que se me estaba pasando es el que cómo era la educación así antes de la conquista y durante la conquista La después. prehispánica, ¿no? Ajá, la prehispánica, Ujú. esa educación que todavía traemos, Ah, pero la educación ya no, no era como, no se conocía como tal, ¿no? La educación se conocía como una vivencia, una cuestión que sí, se claro, vive, ¿no? ajá, Y se hacía en las casas, como se hace ahorita en muchos lados, así como me enseñaron a mí. Se educaba en la casa desde chiquito el niño, ¿no? ajá, sí, claro, Desde chiquito se le educaba sobre la cuestión de la herbolaria primeramente, ¿no? Antes que nada, un niño, cuando nacía un niño, se veía qué iba a hacer, ¿no? Tenía sus sí, características. Y su nahual, y su nahual, según su nahual y según el tiempo que nació, según los astros, sí, qué iba a claro, hacer, sabían los chamanes, los que veían un niño. Y ese niño se le educaba de alguna manera, si querían educarlo bien. Cuando estaba chiquito tenía, antes que nada, antes de que se engendrara un niño, cuando se engendrara un niño, ¿no? La mamá cuando estaba embarazada, cuando iba al traer el agua, ajá, la mamá siempre iba porque los caminos eran chiquitos y había muchas plantas, muchas hierbas. Rozaba su pancita, su vientre con la con la planta, hierba. ajá, Entonces, desde ese momento, el niño estaba en contacto con la naturaleza, con las plantas, ¿no? sí, Y ya llegaba al río y ya llenaba el agua a la señora. Ya cuando nacía el niño, cuando estaba chiquito, le llevaba nuevamente al río, ya sea la mamá o la abuelita, y el niño hacía contacto con las hierbas, lo dejaba un ratito ahí mientras estaba llenando su ajá, cántaro así, sí conoce, ¿no? sí, 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 claro, El niño jugaba mientras cuando iba conociendo, iba viendo, iba familiarizándose con las plantas, ¿no? con la naturaleza, Ya cuando de grande, cuando ya tenía 8 10 años ya la abuela decía, o niño o niña, decía, esa es la hierba, esta hierba es la que se ocupa. Y el niño iba conociendo sí, esa gama de conocimientos. Y así en todo. Igual también lo llevaban al campo para sembrar, lo llevaban para ver las estrellas, para los árboles, para muchas cosas. Eran los conocimientos, ¿no? Para hacer una casa como desde chiquitos, ¿no? Conocían ellos. sí, Porque lo llevaban a los techos de casa, a los trabajos comunitarios, ¿no? ¿Sí? Y si quería hacer más, pues me imagino que le daban una clase, pero muy especial, ¿no? Si una persona quería ser más, más alto en cuestión co- de conocimiento, ¿no? ajá, con más Sí. conocimiento, Eso me refiero a la gente del pueblo, pues, ¿no? ajá, Ya gente de la élite, pues era otra cuestión, ¿no? Era más, estaba más enfocado en eso, ¿no? Y así en sí, todos lados. No ajá, había una escuela así que, digamos, aquí en la Mazateca no había una escuela así tal, como los mexicas que había escuelas ahí, ¿no? Dos escuelas, una para rico y uno para pobre, ¿no? Sí. sí, eso igual está muy interesante, Ujú. los, a lo mejor, esto de lo, toda esta interculturalidad que se da con esto del tejido social, con el que se habla ya después de la conquista, con la que hablamos después de la conquista. Ujú. Hay unos mecanismos que me gustaría que usted me explicara. A lo mejor no hablamos mucho de eso, sino cómo era ese proceso del cual llevaban los nativos para hacer su economía. O sea, para sobrevivir en un grupo, en una comunidad. O sea, mucho más antes se dice que se manejaba El trueque. el trueque, ¿no? Ujú. Y por eso cosechabas maíz, cosechabas frijol, pues llevabas tu frijol a donde había el trueque y tú dabas tu frijol, dabas tu maíz y te daban qué querías, te querías gallina, te daban gallina, te querías carne, te daban carne, si quieres ropa, te cambiaban. Ese era, no existía el dinero. No existe la moneda, No, la moneda no era para, pues no existía, solo era el sí, trueque. era el trueque. Sí, Así se manejaba el comercio en esa época, ¿no? ajá, El cacao era muy conocido en este rumbo. Cacao era un Cacao. dinero, pues, era Ajá, algo. sí, Dabas un tanto de cacao y te daban un tanto así más grande de la cantidad, ¿no? sí. Era Sí. porque costaba más trabajo cosecharse. El cacao, pues no como quiera se cosecha en tierras cálidas, pues, en Chiapas. Chiapas, en Yucatán, todos los lugares, ¿no?
se cosecha muy bien el Si no, cacao. como quiera se cosechaba. Ah, por eso era muy valioso. Era muy valioso. Y aparte de eso, era una bebida Los para la gente dioses. grande, los Ajá. dioses, se puede decir, ¿no? Sí, Sí. eso. Y también este aspecto del maíz, de que Pero llega igual con el aspecto del maíz, con ya después que llega con esto de su economía, igual el maíz forma parte importante de el los maíz, sí, pueblos. pues es en Mesoamérica es el espíritu del ser humano. Ajá. Mesoamérica se lo conocía, así se conoce todavía. Pues la gente dice, actualmente dice, es nuestro corazón, el maíz. El maíz es su corazón. Sin maíz no vive, pues. Sin maíz un pueblo sin maíz es un pueblo muerto. Entonces, el maíz, ese aspecto del maíz, también se puede decir que es algo que traemos desde mucho No, antes de la sí, no, conquista. pues es de antes, de épocas de la prehistoria se usaba esto, el maíz, Es tal algo vez, que ha sobrevivido sí. durante A lo mejor siglos. lo conocieron en ese tiempo, ¿no? Ajá. Sí. Fue lo primero que Sí. llegaron a domesticar. Sí, pues hay fósil maíz aquí en Coscatlán, que fue mucho más antes de las culturas, ¿no? Que existió el maíz, que ahí en Coscatlán hay una cueva donde están el fósil del maíz, sí, Ajá. hay una historia, pues, de eso, sí, Sí. sí, Yo pienso que en estos lugares es muy conocido por la fama que le dio esta María Sabina. sí, Y, en la región azteca, pero sí, esa fama que le dio María Sabina como que está muy enfocada en una sola cosa. Y sí, estos lugares tienen más potencial cultural claro, para hacer, sí. no nada más para enfocarse en una sola. No, lo que pasa es que la cuestión de los hongos, pues se enfocaron en María Sabina porque se supone, dicen que fue la única ella que en ese tiempo había muchos prospectos, había otras gentes por ahí que sabían, pero no llegaron ahí porque no se dio el tiempo, ¿no? Aquí María Sabina llegaron porque fue un accidente, ¿no? Allí, primeramente porque Watson llegó allí, Watson el que estudió Ah, todo, sí. y el síndico lo llevó, que el síndico de entonces era Valeriano, ¿no? Se llamaba Valeriano, ¿cómo se sigue? Algo así se llama. Entonces, lo llevó directamente con su tía María Sabina, que era su tía, Era su tía. conocía, ¿no? Ajá. Cuando ahí había un chingo también, ¿no? Otros. Ah, sí, fue una coincidencia. Una También pudo haber coincidencia, sido cualquier otro pero dice chamán. cualquier otro. Hasta acá, como ese viejito que te enseñé ahorita, era chingón también. O sea que se dio el tiempo, nada, se enfocó en la suerte de María Sabina y ya. Sí, Pero aquí hay muchos ahí todavía, ahorita hay muchas gentes escondidas por ahí que saben de esto, ¿no? dejaron de Pero eso. no se enseñan. Exactamente. Lo que pasa es que se enseñó María Sabina porque Waxman hizo, el presidente municipal le dijo, ¿sabes qué? Atiende a estos gringos, ¿no? Casi le rogaron. Y desde entonces se perdió la potencia el potencial del hongo, pues, ¿no? Sí, Ya, como que ya se vio muy visto como muy comercial, una droga o sí, algo sí, así. sí, no sé, ya no. Sí, y eso ya no tiene chiste así verlo, sino que es el Debe esencia ser del así, es que el chamanismo debe ser misterio, debe ser misterio. algo así escondido, ¿no? Aquí puede haber chamanismo, pero tú no sabes, ¿no? Hasta Sí, que tú lo descubras, hasta que tú te intereses, digas, quiero saber esa manera, cómo lo hiciste, por qué está así. Te interesa mucho, entonces vas a decir, entonces si tú ya solito vas a llegar y vas a investigar sí. y hacer una pregunta como sea. Pero nunca voy a decir, hazlo a que lo conozca, que es lo que hicieron ahí. El presidente municipal le dijo, ¿sabes qué, María Sabina? Atiende, señor, para que dale todos los conocimientos de los hongos, que conozca cómo se come, cómo se toma. Todo. Pues eso no. Por eso ahorita cuando uno toma los hongos, ya no te hacen efectos, porque ya están, ¿cómo te diré? Ya están, como Muy usados, pues. muy usado, muy maltratado, ya no le creen, Ya no tiene ese conocimiento que ya no tenía tiene ese antes. potencial, ya no nos creen, el hongo ya no nos creen, el hongo vive, pues, también Ajá. tiene vida. Cuando te dice, lo comes, dice, no, es pura mentira, nomás estás jugando conmigo, ¿para qué chingarte? Mejor. Ya no dice, Mejor me guardo. se encierra. Sí, Y la sí. persona que debe tomarlo con todo el corazón. ¿Para qué? Mucha gente viene de allá y lo toma nomás porque me siento bien para hacer un viaje. No, la cuestión no es hacer viaje, la cuestión Entonces, es curarse. tomarlo con Acá, el sí, corazón. otra cosa. ¿Y a qué se refiere como te dice tomarlo con el corazón? Sí, ¿cómo? ¿A qué se refiere cuando dice tomarlo con el corazón? Pues tomarla. ¿Por qué, pues? ¿Qué es lo que quieres, no? ¿Para qué? Porque debe haber un motivo. Motivo. Para que veniste acá es para algo, no veniste más porque tienes el tiempo o porque O te porque quieres sientes probarlo. chingado. No. Es porque tienes el tiempo y es porque es necesario ese trabajo. Y así también, si yo quiero tomar el hongo, voy a tomarlo, a lo mejor al rato lo tomo, lo voy a tomar, pues, porque nunca lo he tomado, ¿no? Digo, yo sí lo tomé, pero no lo tomo seguido. Ajá. Porque Sí, me claro. dijo el hongo, cuando te necesites, vente, ¿no? Y sí, voy a ir porque lo necesito, realmente lo necesito. Tengo una falla acá, mental, espiritual, que tú quieras, y necesito que tomar el hongo. Si no, pues ¿para qué? Si yo lo puedo resolver, ¿para qué?
algo que tú puedes resolver, no tienes por qué recurrir al gran médico, ¿no? Al médico, sí, claro. Mejor tú lo resuelves, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su recomendación para la gente que a lo mejor le quiere conocer ese aspecto del Ah, hongo? si quieren conocer ese aspecto del hongo, debe tener un motivo fuerte. ¿Por qué? El por qué. Todo tiene un porqué, ¿no? Lo que hicimos ahorita. Sí, Si, como yo tengo un amigo ya que dice, quiero ir a tomar los hongos para un viaje, no, hombre. Debes tener un motivo, ¿por qué? sí, Hasta que encuentres ese motivo vas a ir. Si es necesario, si no es necesario, si tú lo puedes resolver, ¿para qué vas a recurrir al hongo? Solamente con las cosas que no pueden resolver, estás recurriendo ahí. eso sería como una decisión, ¿no? Sí. Como dicen los huequeros, dicen, es que el hongo me enseñó así. No, 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 no te enseña el hongo. Tú mismo eres el que Hasta el mismo te poder. cuestionas ahí tu poder, quieres el poder. Y dices, es lo que me comí, lo que me descubres ahí. Pero el hongo nunca te va a decir esto. ¿No? Una mujer que dice, es que dije que no, que voy a casar porque el hongo me dijo, eso no es cierto. Tú mismo lo decidiste y el hongo nomás te dijo, pues sí, como tú quieras, ¿no? Órale. Porque el hongo no te va a decir, tú no hagas esto, ¿no? No hagas el otro, Tú ¿no? tu decisión lo que vale, por eso somos inteligentes, la inteligencia está trabajando ahí. El hongo lo fortalece otra cosa. Muy bien está. Y eso es lo que, por eso cuando uno lo toma dice, no, chingada, me dijo esto. No, no te dijo, sino que uno mismo se dijo, pues, porque él te ayudó, pues, te fortaleció mentalmente. Lo que tú no puedes hacer así conscientemente, ¿no? En la Ajá. inconsciencia con los hongos puedes hacer un chingo de cosas, ¿no? Están todo bajo el efecto de los Sí, hongos. sí, pues puedes hacer un chingo y puedes encontrar el camino adecuado si tú quieres. Es el medio, pues, para encontrar el camino, ¿no? Es el medio, ¿no? Ahorita el medio para vivir bien, ¿qué dice la gente? Es el dinero ahí, puede hacer un chingo, puede hacer una casa, puede tener un carro, puede tener una familia buena, porque el dinero me ayuda. Es un medio, ¿no? Pero un medio muy chafito, ¿no? Pero sí, es un medio. En el caso del hongo así es. Si tomas Entonces, el hongo y quieres el camino, lo encuentras ahí. la Pero es fel un medio más inteligente, más sería como, espiritual. como que el hongo te ayuda a encontrar la felicidad. Sí, sí, pero tú tienes que trabajar también, pues, no nomás, ¿eh? Oh, sí. Sí, 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 son los medios, ¿no? sí. Otra vez no sé cómo llegó un folletito a mi mano que hizo la Universidad de Chapingo. Ah, Igual tiene fotos en ese folletito, pequeñito, habla precisamente del hongo. sí, sí. Creo que lo viene a entrevistar usted acá. Es un folletito azul que, ¿Lo vinieron acá? este, creo que sí, porque tiene fotos. Me lo sacaron a la Universidad de Chapingo, Chapingo. ajá, la Sí, sí, Universidad de una Chapingo. mujer que apenas me habló esta semana, por cierto, sí. Sí, ese folletito llegó, Ah, sí, no me sí. acuerdo quién me lo dio, pero tenía ese folletito yo. Estaba leyendo yo, Pues he participado en eso también, sí. ajá, sí, y habla usted precisamente de eso, Sí, sí, lo que es el hongo, sí, sí. Y aquí llegaron, hicieron muchas revistas de ese tipo. de ese tipo. Sí, y hay mucho de qué hablar. El hongo es amplio, Es es amplio, amplio. es muy complejo El hongo tiene toda la historia. una dieta también. Guardarse, no nomás se come así nada más. Tiene una dieta guardada. Sí, hay que guardarse todo, sexualmente, comida, en todo eso, ¿no? Quitarse las cargas que tengas mentalmente, no pensar mal, todas esas cosas, y te hace bien, porque te hace bien. Pero claro, necesita uno llevar una dieta chingona, un tiempo, pues, cuarentena, ¿cómo se puede llamar? Cuarentena. Sí, Ajá. y sí sucede, pues, todo eso, ¿no? Pero la gente que llegaba antes, por ejemplo, en la época de los 70, llegaron un chingo de gente. Chico de Sí, ellos gringo. nomás venían a tomar y ya, chingas, no sabía, por eso se descompuso el hongo. Se jugó con él, güey. Sí, ahorita es muy comercial eso del hongo. Muy comercial, bastante. Llegas en un te invitan. Hasta llega uno y dice, honguitos. Piensa que yo soy un hippie o qué chingada, ¿no? Nada porque Acá. me ve todo Sí, fachoso, piensan sí, que soy sí. Sí, hippie. por eso dice, así hippie ser en gringo este cabrón, ¿no? Así me ha dicho, honguito, señora, honguito, jefe. Yo conozco el hongo, el idiota. ¿Cómo? ¿Por qué usted? Sí, pues yo soy mazateco, yo soy de acá. ¿Cómo? Dices, ¿no? Te desconocen, pues, Te ¿no? desconocen. Porque hablas español simplemente, ¿no? Ya te desconocen, ¿no? Sí, No se claro. porta uno como nuestra gente, pues. Eso es lo que es una cuestión, un detalle muy importante eso, ¿no? Porque nuestra gente se porta de otra manera. Por ejemplo, nuestros campesinos se portan diferente, pues, hasta la forma de hablar. Y acá como que hablan uno medio así, medio de ciudad, no me digan, pues este cabrón viene de la ciudad, ¿no? Cuando no es ni siquiera, pues. Ajá. Así ha pasado conmigo. Como que te dice, no, pues, ¿cómo chingado? Hasta me discrimina, ¿no? Entonces, Sí. bueno, llegué a una casa. Es una discriminación, pues, estaban sirviendo caldo de tza, de tza, dicen, tejón, Ah, tejón. caldo de tejón bien sabroso. Y luego dice el señor, ¿quiere comer, señor? Sí, quiero comer, sí, voy a comer, le digo.
¿qué come? Lo que tenga, digo. Luego dice su esposa, dice en Mazateco, acá en Santana, dice, ya vi que ay, y comerá el señor, comerá él, dice, porque es carne de mejor vamos a hacer unos huevos y una sopa que tengo ahí. Bien que escuché. Espera, mejor le dice, vamos ¿por qué se preocupa? Le digo, ¿por qué? Si yo como eso, me gusta eso. ¿A poco usted conoce? Pues claro, yo soy de acá también. Me están discriminando ahí, pues, de una forma, ¿no? Lo ven diferente por el color de piel que trae, creo. Pues sí, bueno, la forma de hablar, creo, La más forma que de nada. hablar. De llevan más la forma de hablar. Porque hablé puro español ahí, no hablé mazateco. Yo también tengo la culpa, ¿no? O sea que le hablamos, ¿a poco ese carajo sí no sabía? No me querían dar el caldo de tejo, pues, porque Porque es el caldo guisado bien chingón, pues. Si no, no lo voy a comer. ¿Cómo chingando? Usted como yo todo, tío. Es una forma de discriminación y una forma también de decir, no, eso ya, que muera esas cosas, ya no deben existir esas cosas, ¿no? Como que no debe ser ya, porque así es lo que pasó con los españoles, pues, de que lo veían como un dios cabrón, ¿no? Sí. Que eran los chingones, no, eso ya que se acabe esas cosas. Así todavía existen acá con los líderes de que hay acá. Eso de que los españoles sean muy chingones no tiene nada que ver. No, tienen sabiduría, sí, trajeron alguna sabiduría, pero hasta ahí no las herramientas y todo, pero hasta ahí nada más. Su desarrollo no significa que sean, no No. significa que sean buenas personas ni nada. No. Finalmente ellos lo trajeron de Europa, nada más. Ajá. Sí. Pero fueron unos cabrones también. La conquista ya fue más que fue una empresa. Para mí fue una empresa. Claro, Porque, claro. porque Para hacer dinero. por parte de los conquistadores, Para hacer dinero. no se vinieron así como sea. No. Tuvieron que buscar recursos para hacer su expedición. Sí, proyecto, ¿no? Y ellos invirtieron en ese proyecto Claro. de la conquista. Porque Y aquí llegaron iban a llevar un chingo de de oro. Ajá, y ellos conquistaron pues ya sabían, ¿no? Lo que venían a saquear, a Claro. ganar ganancias, porque invirtieron en eso, en lo que hicieron. Sí. Ustedes sabían lo que iban a encontrar acá, ¿no? Ajá, ya Oro. sabían ya. Sí. Si le daban 100 le iban a dar acá un chingo, iban a llevar, ¿no? Sí, no. Y saquearon todo el oro, se llevaron todo el oro de acá. Un chingo. Sí. No, los españoles fueron cabrones, aparte que violaron nuestros abuelos, todavía nos robaron, pues. Sí. Nos robaron y nos hicieron un chingo de cosas. Ahora que esté el otro libro, Ajá. cuando esté, te voy a pasar uno. A ver si ya se imprime ya. Ahí explico yo mucho cómo fregaron los españoles acá, de qué forma, mental, intelectualmente y físicamente también. Sí, intelectualmente te fregaron, ¿no? Te metían ideas. Y físicamente también, ¿no? Porque te maltrataron, ¿no? Y en todo, pues. En todo, sí. Sí. También tenía otra cosita que preguntarle. Le pregunté mucho. Pero aquí en San Mateo hay unos prestigios. Sabateo. Ajá, hasta en la punta Sí, conozco. en la cruz se llama. Ujú. La cruz. Hay unas casitas hechas de piedritas, todo Ujú. eso. Y he preguntado de qué esas casitas datan de antes de la conquista, supongo. Pues sí, son prehispánicos. Son prehispánicos. Son prehispánicos con lo que hay acá igual. También aquí en San Acá Antonio. tenemos, sí. ¿A dónde están esas? Son pirámides ahí. En esa montaña, está grandísimo. Cuando quieras vamos. Más que vamos a varios, pues. Sí, son grandes. Son grandes. Sí, Órale. es grande, es como una cacha así, todos igual. Igual San Mateo, pero fueron centros ceremoniales, ¿no? Centros de conocimientos. Me imagino que acá, a lo mejor digo yo, pienso, ¿no? Que aquí como es un centro ceremonial, está rodeado de cerro y es en una salida al cosmos, ¿no? Ajá. A lo mejor antes los universitarios, que se podemos llamar así, la gente de estudio, que estaban estudiando, tal vez venían de Centroamérica, ¿no? A recibir su ¿cómo se llama? Su reconocimiento acá, ¿no? Ajá. A darse de alta, ¿no? Por decir, ¿no? Porque aquí había chamán encabronado, porque decía que movían el universo solamente con hacer esto. 2, 3 palabras. Podían chingar, podían construir o reconstruir, o construir. Entonces aquí venían a recibirse como, por eso tú vas a recibir tu título, venían acá. Yo pienso, ¿no? Sí. A recibirse los grandes iniciadores chamanes, ¿no? Wow. Acá. Eso es lo que más. Es lo que yo pienso así, ¿no? Más seguro. Porque cómo es que está así hecho, que como está rodeado de cerros, se ve bien bonito. Sí. Entonces en San Mateo igual también, fue también un centro en esa época, ¿no? Un centro cultural y ceremonial en ese tiempo, ¿no? Lo que es San Mateo, lo que es acá, lo que es Huautla, ¿no? Porque igual no tiene, Tenango. ¿Tenango igual tiene? Tenango, sí, tiene Tenango. También tiene esas construcciones. Tiene igual también, sí.
y ¿dónde más? San Miguel Coctepec También tienen también eso. tiene uno. Órale, Fueron centros de cabrones, ¿eh? En cabrones en ese tiempo, órale. ¿no? Sí, porque de otro modo se explica uno por qué tanto lujo, pues, por qué tanto construcción de piedra, ¿no? ¿Qué pretendía con eso? ¿Cuál era el Para fin de vivir eso? allá no era tanto, podía vivir así, una casita acá nada más y ya. Porque ahí vivían los sacerdotes, los gente de conocimiento, Ah, ahí pues. vivían los sacerdotes, sí. Sí, los élites, pues, el Ajá. élite ahí vivía, ¿no? Y ahí llegaban tal vez a recibir instrucciones los iniciadores de las chamanes, ¿no? Órale. Yo me imagino. Sí, igual lo que le he preguntado a mis amigos de ahí San Mateo, Ujú. ¿qué saben de eso ellos? Y me dicen que ahí antes en San Mateo vivían enanitos, o sea, gente pequeña. Ah, últimamente, bueno, es otra cosa eso. Y que la gente pequeña fue la que construyó eso, lo que dicen eso. Puede ser, puede ser que sea esa. ¿Cómo Este, son los instrumentos chiquitos? están en la tierra así como ese, tienen un cuadrito así, te metes y adentro tienen estructura de piedras como casitas. Igual se ven ahí, vas caminando así y te puedes encontrar otro como en un montecito y adentro de la tierra está excavado, tiene su casita. Y hay de varios tamaños ahí y ya, Ese- ya es- fuimos hasta abajo, con mis amigos. no son piedras, son piedras. No, son construcciones completamente así como cuadros, así como esta mesa. Pero están hechos de piedras, Ajá, están hechos de piedras completamente. son chiquitos. Ajá, son chiquitos los que están en San Mateo. Y le pregunté a mis amigos que eran la casa de donde vivían los. Pero ¿desde cuándo están estos? ¿Qué dicen ellos? No, ellos ni No saben, saben, ni son saben. prehispánicos entonces. Sí, son prehispánicos, lo más seguro. Ah, es posible que haya una historia así, no sabía de eso. Sí, esa historia me la contaron mis amigos. Pero mis amigos iban conmigo a la prepa. Ajá. Y luego cuando salíamos de clases. Pues sí, había enanos acá en San Mateo Ah, sí, antes. claro, Sí, hay. había enanos. Hay, inclusive los puedes ver todavía hoy en Hay día. todavía ahorita. Sí, yo sí he visto en San Mateo, cuando luego me iba con mis amigos. Pero sí, hay gente pequeña. Sí, sí, Hay sí. gente pequeña allá en San Oye, Mateo. pero ¿eso para qué? Ajá, a lo mejor pienso yo que puedan ser tumbas. Pueden ser como donde hacían ¿cómo se llama? Como un altar, ¿no? Un altar, Un ajá. altar puede ser. Es posible. Un templo se podría considerar. Sí, es posible. Ajá, sí. Pues que para qué era. Ajá, sí, la pregunta es ¿para qué era? ¿Para qué están chiquitos? Ajá, porque Una casa debe ser así como esta, ¿no? no, pero están chiquititos, están pequeños integrados en la tierra. Qué raro. Y como la gente de ahí no le da el valor, Ah, no, no. no le da, están así en la montaña, la gente siembra, o sea, ni siquiera los limpia, están cubiertos de hierba. Y eso, cuando yo llegué le digo, no mames, ustedes tienen un pedazo de historia de nuestra identidad, deberían hacer algo para cuidarlos. Los chamacos igual piensan lo mismo que yo, que deben darle, pero la autoridad dice, Pensamos mucho, pero no se casa la autoridad, no la sabe. autoridad es que desde ahí tiene que salir el apoyo, porque en realidad cuando quieres hacer algo pues Pero necesitas ellos dinero. nunca lo van a hacer. Y le No se digo, encargan. y no han encontrado algo así como piecitas, algo así. Sí, dice, se han encontrado, pero la gente se lo roba, dice. Así que también han profanado un chingo acá. Y la gente se lo roba, dice. Hay piecitas todavía en la presidencia, dice. Hay piecitas como... Sí, y es lo que igual yo digo, como que me daba coraje no ver eso. Qué lástima, qué Sí, lástima. sí, qué lástima que no valoremos lo que tenemos. Sí, nosotros que si queremos hacer algo, por ejemplo, por ejemplo, yo quiero hacer un chingo de cosas, pero no tengo esto. Varo. Se necesita barro para esas cosas. Sí, Por eso para limpiar ahí se necesita traer un arqueólogo, ¿no? de la ENA ajá. y que lo trabaje, pero el gobierno no lo va a pagar, el gobierno nunca, porque eso no. O para hacer un proyecto que intervengan ellos, tendríamos que ir a México y venir y eso necesita dinero, Ajá, sí, claro, ¿no? completamente. Sí. ¿Y qué te lo da? Si te lo da, ¿sabes qué? Haz el plan, haz el proyecto, ve a México, vente lo que tú quieras, lo que tú quieras, te damos acá. No lo dan Uh, para que venga ese arqueólogo pues a hacer todo ese trabajo acá, a ¿no? levantar Sí, todo esto, ¿no? Sí, Necesita dinero. se necesita dinero. Alguien tiene que mover. Yo quiero hacer eso, pero no se puede. No se puede. No hay dinero. Ahora si Sí, tuviera dinero propio mío, pues lo puedo invertir, pero no tengo. ajá, ese es uno de los problemas Ajá. de la economía, la escasez. Sí, Que hay hacen chingo de muchas cosas. Ajá, sí. Sí, en San Pedro ahí también no. Hay, ¿Eh? hay, hay asentamiento no. ¿Dónde? San Pedro. No, el único asentamiento que yo sé que haya recorrido es pero ese es muy reciente, habla de después de la conquista. La iglesia que intentaron construir a donde está el río,
está el camino de Ah. San Antonio, Sí. se ve, es un camino grande, Ah. y en una parte de la carretera se veía, dicen, un muro enorme, un muro gigante, donde dicen ahí que intentaron construir la iglesia. Una iglesia. Ahí intentaron ahí intentaron fundar San Pedro. Ah, pues los frailes, creo, tal vez. A lo mejor En fueron esa ellos. época, sí. Sí, y no se concretó el proyecto. Sí, A sí, lo sí. mejor por lo del río, por lo que se inundaba muy Sí, seguido. había cosas, ¿no? Que... Ajá, y se decidieron ir más arriba. Y ya llegaron ahí donde está ahorita la iglesia. Sí, porque pues antes no había inglés, no, nada más eran unos pueblos así normal. Llegaron esos cabrones, los conquistadores, nos Sí, pusieron claro. iglesias. Claro. Y el nombre de un apóstol, de cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y se pierde completamente la esencia de lo que era, Sí. de lo que éramos. Claro. Sí, Sí, así fue. Sí, sí, don... así está la cosa, sí. Ahí le mensajeo para que grabemos otro día. Sí, nos comunicamos. Sí, para... ¿Qué cosa? Para armar algo chido. Sí, te comunicas conmigo. Sí, ¿Cómo te llamas? Dices? Martín Rodrigo. Ahí Ahí le mando mi nombre, le digo. Sí, al rato, ¿no? ¿Está el rato así? Al rato me escribes, ¿no? Para que...